Bueno, muy bien. Pues les doy la bienvenida a todos, ¿no? Y bueno, este webinar al cual están ustedes asistiendo sobre el tema de BIM en las vías terrestres, organizado por el Instituto Mexicano del Transporte, con apoyo de la empresa mexicana Consorcio Yujet y de las empresas de tecnología Autodesk y Leica. Y ya con esos nombres se pueden dar cuenta, pues, lo que es ahora la tendencia al mundo digital, ¿no? Al mundo digital de la ingeniería civil. El futuro de la ingeniería civil, ya lo hemos dicho, es digital, y la ingeniería de vías terrestres, pues también lo va a ser. En el programa que les tenemos preparado, pues después de una primera ponencia que va a estar relativa a la introducción a la metodología, porque BIM es una metodología, ¿no? Pues vamos a tener dos aspectos importantes relacionados a la misma. Uno que tiene que ver a la creación del modelo digital, y luego lo que tiene que ver con la captura de la realidad, que es la otra herramienta tecnológica que vamos a requerir. Y al final, pues tendremos una referencia de casos de éxito, de cosas que en México, en temas de vías terrestres, ya estamos comenzando a realizar. Bien. Bueno, muy bien, pues vamos a continuar con el tema de transformación digital en el diseño y construcción de carreteras, la parte de modelo digital con Mauricio Irastorza. Él es especialista en infraestructura y construcción en el sector de infraestructura para los clientes de Autodesk, en la adopción y digitalización de procesos mediante plataformas tecnológicas. Pues aquí donde sí pueden hacer sus consultas con respecto a las herramientas de modelo digital que nos va a presentar Mauricio, ¿no? Muchas gracias, Paul. Pues bueno, como, como se mencionaba, lo que vamos a hablar el día de hoy es acerca de la transformación digital, específicamente en el diseño y en la construcción de carreteras. Vamos a tener una, digamos, la agenda del día de hoy es hablar sobre la situación actual, más o menos dar un panorama de lo que es la red carretera en México, cuáles son algunos de los retos y desafíos que estamos viendo se presentan, cómo poder aplicar todas estas plataformas tecnológicas para el tema de la transformación digital en la industria. Vamos a mapear un poco el estado de BIM en México y en el mundo. Y bueno, vamos a hablar por ahí acerca de la colaboración, digamos, que tenemos con algunos de nuestros clientes en el sector y cómo se puede empezar a trabajar para realmente fomentar esta metodología en México y en especial en la parte de infraestructura, ¿no? Porque lo vemos mucho en temas de edificaciones, en temas de arquitectura, por ejemplo, pero tenemos un gran rezago en la parte de infraestructura. Y bueno, muy buenos días a todos. Mi nombre es Mauricio Irastorza. Represento a la empresa Autodesk. Yo soy especialista técnico, digamos, en lo que son las soluciones, justo para toda esta parte de infraestructura y construcción. Y bueno, como comentamos, ¿cuál es la situación actual? ¿Qué es lo que está pasando con la industria? Y esto es al menos algo, digamos, de la experiencia personal. En mi caso, estuve elaborando para una empresa que se dedicaba a la colocación de carpeta para rodamiento en las carreteras. Y digamos que estos son proyectos ejecutados del 2014 al 2016. Tomé algunos de los proyectos que me tocó estar participando. Por ejemplo, en la construcción de un nuevo tramo carretero de 139 kilómetros, pudimos ver una desviación del monto contratado al monto ejecutado de un 24%, ¿no? Y en rehabilitaciones se nos iba hasta más de un 30%. Esto principalmente eran por temas de la planeación de la obra, realmente cómo teníamos el control, el seguimiento al cronograma y muchas veces, bueno, todos estos precios, digamos, fuera del catálogo de conceptos o conceptos extraordinarios, precios extraordinarios, era lo que nos elevaban los proyectos e incluso el desplazarnos desde 6 hasta 20 meses de desfase en algunos de los proyectos que se estaban ejecutando. A continuación voy a mostrarles algunos, digamos, datos del reporte global de competitividad del 2019 que genera la empresa Deloitte.
Aquí lo que se hace es, bueno, un comparativo de 141 economías, esto se hace a nivel mundial, y me voy a centrar únicamente en el ámbito de las carreteras, en donde vamos a analizar, digamos, lo que es la calidad de la red vial. Estos son los resultados, como decía, del estudio de Deloitte del año pasado. ¿Y cómo está México, digamos? ¿Cómo se desempeña en América Latina México? Como decíamos específicamente en el tema de carreteras. Pues bueno, aquí podemos ver que la conectividad de las carreteras, por ejemplo, en México la red es buena, sin embargo, en Latinoamérica estamos sitiados en el puesto número 22 y la calidad de las carreteras estamos sitiados hasta en el puesto número 49. Esto obviamente también influye el tema de la escala del país, ¿no? O sea, si tenemos países con una infraestructura o menos avanzados que lo que es México, pues bueno, ahí hay algunas fluctuaciones, pero lo que vemos es que realmente México está situado por ahí en algunos lugares rezagado, al menos en lo que es en el tema de carreteras, ¿no? Por ejemplo, aeropuertos podemos ver, estamos en el puesto número 15, es un muy buen lugar. Eh, Acá en México ya distribuyéndolo a dos indicadores principales, que es una calificación que Deloitte usa como escala. Digamos que en temas de infraestructura está bien, la conectividad de la red carretera es muy buena, es decir, tiene una calificación de 90.3 sobre 100. Sin embargo, la calidad de la red es lo que ha tenido cierto deterioro y muchas veces no nos damos abasto con todo el tema de reparaciones, mantenimientos, no se da abasto para toda la red carretera que se tiene en México. Aquí podemos ver una gráfica, digamos, de la inversión contra el desempeño. Entonces, lo que es la inversión anual en infraestructura, podemos ver que México tiene un rezago contra otros países, estamos solo por encima de Brasil, y esto se debe también en gran medida al avance que tienen países como México y Brasil, ¿no? Obviamente tenemos mejor red carretera que los países que salen acá, por eso la inversión es menor y se destina realmente a cubrir temas de mucho mantenimiento, muchas rehabilitaciones en gran porcentaje. Podemos ver acá lo que es la inversión anual en temas de infraestructura. Actualmente representa 2.3% del Producto Interno Bruto en los países de Latinoamérica. Sin embargo, la necesidad podemos ver que es mucho mayor, ¿no? Existe una brecha casi del 70% de lo que es la inversión en proyectos de infraestructura. Entonces, esto es algo alarmante, nos prende por ahí un foco y nos dice pues realmente cuál es la situación actual de la red carretera en México, ¿no? Como decíamos, tenemos una red bastante bien conectada, tenemos comunicación entre todos los puntos. Sin embargo, por ejemplo, podemos ver que únicamente el 23% de las carreteras pavimentadas corresponden a carreteras federales, carreteras de cuota y plazas de cobro. Y existe un 67% de caminos no pavimentados en México. Entonces, esto, digamos, son datos que se obtuvieron directamente del sitio de la Red Nacional de Caminos. Eh, y bueno, aquí podemos empezar a ver la oportunidad que existe en el sector de infraestructura, en específico para carreteras. ¿Cuál es la situación en México de acuerdo a lo que encontramos por acá en las consideraciones y retos del sistema carretero? La edad promedio de las carreteras en México ya es mayor a 20 años, se tiene temas de desgaste y niveles de operación poco eficientes, existe una degradación acelerada y bueno, la infraestructura carretera es importantísima en México porque mueve el 95% del pasaje y el 56% de la carga en la República Mexicana. Entonces, todo esto nos va, digamos, a activar el país. Entonces, realmente tenemos que ver la importancia que significa la red carretera y invertir y tomar acciones en torno a nuestra red carretera, ¿no? En base a esta situación actual, digamos, se identificaron o se mapearon algunos de los retos y desafíos. Estos retos y desafíos son en conjunto con ciertos de nuestros clientes que nos han dado la oportunidad de conocerlos mejor, de entender qué es lo que les pasa, y esto es a nivel Latinoamérica, con compañeros en Brasil, en Colombia, en Argentina. Podemos observar realmente qué es lo que le duele o qué es lo que hace falta con ciertos clientes. Esto es, digamos, un consenso para la etapa de diseño, que es lo que los 5 puntos principales que ellos han visto como un dolor, ¿no? Bueno,
el principal dolor es el poder integrar los proyectos actuales con, digamos, con proyectos nuevos, ¿no? Se tiene una gran base de datos de proyectos que vienen, digamos, ejecutándose desde hace 10 años, que a lo mejor no se ha liberado el presupuesto y todavía no pasan a la etapa de construcción. Entonces, ¿cómo vamos a valernos de todos los proyectos que ya se tienen con los proyectos nuevos que se tienen que ir generando? Este es uno de los primeros retos y muchas veces lo que pasa es que se pierde la memoria histórica, ¿no? O sea, entonces tenemos que integrar realmente con toda la información que existe ya de derechos de vía, considerar los datos que existen ya de redes de agua potable, pluvial, drenaje, tener en cuenta también los datos de algunas redes de telecomunicaciones que puedan pasar por la carretera, ¿no? ¿Cuántas veces no pasa que metes la retro y ya le diste un cable de fibra óptica, entonces tienes que parar la obra 3 días en lo que van a inspeccionar? Pues bueno, si pudiéramos tener todo esto mapeado en un sistema que nos permitiera saber dónde se encuentran todos estos componentes para evitar ese tipo de sorpresas en la obra, podría ser una fuente de ahorro y podríamos ir mucho más alineados con el presupuesto, ¿no? Durante la etapa de construcción, ¿qué es lo que pasa? Pues bueno, como decíamos, existen conceptos fuera de catálogo o precios extraordinarios en los proyectos carreteros que muchas veces nos elevan el costo hasta en un 30%, como veíamos en la primera gráfica. Podemos evaluar, por ejemplo, las propuestas para carpetas de rodamiento y qué implicaciones tendría las mismas, ya sea que sea de asfalto, que sea de concreto hidráulico, empezar a ver realmente qué es lo más viable y qué es lo que en un futuro va a ser más redituable para las dependencias construir como carretera. Empezar a planear, obviamente, y optimizar estas logísticas de construcción para apertura de tramos más eficiente. ¿A qué se refiere con esto? Bueno, el poder tener realmente estos desvíos para evitar saturaciones de tráfico en las carreteras. Muchas veces, no sé si a alguien le ha pasado, pero que ya llegar, por ejemplo, ahorita estamos ya próximos a diciembre, se nos fue el año, va a llegar el 12 de diciembre y vamos a tener que parar toda nuestra obra en la carretera. ¿Y qué pasa? Tenemos abierto en el kilómetro 0, tenemos abierto en el kilómetro 20 más 3 ceros, en el 60 más 3 ceros, entonces tenemos un picadero porque estábamos justo en la parte de ventanas y entonces de repente tenemos que cerrar. Imagínense la logística que eso nos tomaría. Entonces esto lo que ayuda es a construir de forma virtual para poder planear todos estos tipos de movimientos y poder decir, ¿sabes qué? Para el 12 de diciembre que sabemos que tenemos que parar la obra por vacaciones, porque va a ser temporada alta, pues bueno, vamos a estar de esta forma, ¿no? Entonces, de cierta forma, tratar de controlar más las actividades que se realizan en el día a día en la obra y poder considerar justo este calendario para la óptima operación. ¿A qué se refiere el tema de transformación digital en carreteras? Aquí es donde ya vamos a hablar un poco de cómo se integra la tecnología hacia esta transformación digital en las carreteras. ¿Cómo se habilita la tecnología para resolver justo los retos en el diseño y la construcción de carreteras? Pues bueno, vamos a hablar de estos 6 principales puntos. Vamos a ir tocando cada uno de ellos a detalle más adelante. El primero, como vimos ahí con Angélica, pues bueno, es el tema de fotogrametría y escaneo láser, ¿no? ¿Cómo vamos a poder obtener las condiciones existentes, levantar lo que realmente existe para saber con qué nos vamos a encontrar y saber cómo vamos a resolver estos retos? El poder generar un modelo federado en el que ya estén interactuando, digamos, todas las especialidades, y aquí nos saltamos directo al tema de colaboración y centralización de información, en donde podamos ver las ingenierías, en donde podamos ver temas de fibras ópticas, temas de ductos, de drenajes, que podamos ver cómo van a interactuar nuestros taludes, cómo van a hacer a lo mejor la liga con algo ya existente. Entonces, empezar a ver cómo se integran todas las especialidades para ver que el desempeño sea el óptimo o lo que realmente se está buscando, ¿no? Poder llegar a automatizar el control y avance de una obra mediante justo reportes digitales, tomarnos, por ejemplo, el seguimiento de la obra de forma digital, que nos va a permitir, en cierta forma, analizar todos estos datos en un futuro y poder generar los reportes ejecutivos que necesitamos para la toma de decisiones. Con todo esto, pues obviamente nos lleva a un tema de reducción del riesgo en la pérdida de memoria histórica,
porque vamos a tener justamente este archivo centralizado en el cual vamos a poder empezar a colaborar con todos los involucrados en el tema. Hacia el punto de implementar la fotografía y la fotogrametría, perdón, y el escaneo láser, lo que tenemos como Autodesk es el software que puede procesar todas estas nubes de puntos, ¿no? Nosotros hacemos un vuelo con un dron, por ejemplo, aquí en un terreno, digamos, en donde se podría desplantar lo que es un banco de agregados para empezar a ver cómo se encuentra. Queremos a lo mejor colocar algunas de nuestras cribas, donde vamos a colocar nuestras bandas para tener una mejor disposición. Lo que hacemos es un vuelo con el dron, luego se limpia esta nube de puntos, se genera lo que es un terreno y ya tenemos de forma digital. Imagínense cuánto tiempo nos hubiera tardado levantar este terreno, a lo mejor con un nivel fijo, con una estación total, ¿no? Aquí con el dron podemos acelerar la toma y la captura de estos puntos para tener un terreno, y lo que queremos hacer a lo mejor es un camino de acceso porque vamos a encontrar un nuevo patio de agregados o tenemos que verificar cómo se encuentran los drenajes de este camino. Entonces, de forma muy sencilla y muy ágil, podemos hacer lo que es un anteproyecto para evaluar cuáles son las mejores condiciones y construir este camino de acceso que nos va a permitir trasladar un material del punto A al punto B. Esto es simplemente, si se fijan, lo hacemos el día a día. Esto simplemente es usar la tecnología para hacer las cosas de forma más ágil que nos van a permitir eficientar en tiempo. Acá en el tema de 9 puntos tenemos clientes que, por ejemplo, hacen este levantamiento, no sé, tienen que ir a Durango y entonces en lugar de mandar al equipo de topografía un mes, que es prácticamente lo que el cliente nos comenta, se tardaban en hacer un levantamiento de 10 kilómetros, que son estos 30 días, el hacerlo a lo mejor con un escáner láser, ayudado con un dron para el entorno completo, les lleva alrededor de unos 7 a 10 días. Es decir, están teniendo una eficiencia en el tiempo de hasta un 70%, ¿no? Lo están haciendo más rápido y con la misma o incluso mayor precisión, dependiendo de qué tan bien tengan ya estas técnicas, ¿no? Aquí lo que estamos viendo es la plataforma de InfraWorks, en donde entonces el equipo de topografía puede llegar, puede montar lo que fue su levantamiento, puede ver cómo se desempeña esta nube de puntos y empezar a tomar líneas guía, ¿no? En base a la nube de puntos, toma lo que es el centro de línea, toma lo que son sus, digamos, sus bordillos, empieza a ver si tiene aquí mapeadas cunetas, toda la obra complementaria que puede tener a lo largo de este tramo. Y lo más importante es que puede ir analizando la nube de puntos por secciones, cada 10, cada 20 metros, ahí se va definiendo todo en el software. Y esto puede ser para empezar a mapear las condiciones existentes, ¿no? Probablemente tenemos que hacer una remodelación o una ampliación en este tramo. Tomamos esta nube de puntos y con esta nube de puntos podemos modelar lo que ya existe, que muchas veces no queda igual que el proyecto final o no tenemos los planos de algún tramo carretero. Bueno, de esta forma podemos obtener las condiciones existentes para entonces planear a lo mejor aquí una reencarpetación o si vamos a hacer algún fresado y obviamente todo esto con las herramientas de diseño, ¿no? ¿Qué nos permite hacer también este software? La limpieza en nube de puntos es algo importante y muchas veces lo que tenemos que encontrar son las características que trae esta nube de puntos, ¿no? Si tenemos vegetación, si tenemos por ahí los coches que estaban pasando porque había tráfico cuando hicimos el levantamiento, pues bueno, con InfraWorks podemos hacer una limpieza porque toma la verticalidad de los elementos y los empieza a mapear como objetos. Entonces, si vemos aquí todos los elementos verticales, me los mapea con un cubito que yo después le puedo decir, ¿sabes qué? Este elemento es vegetación, este elemento es un automóvil, este elemento es una señal de tránsito. Y nosotros podemos tener definido una biblioteca de todas las señales de tránsito, por ejemplo, para poder decir, esta va a ser tal semáforo, esta va a ser tal, incluso en el software de Civil 3D se tiene por ahí el Country Kit, que no es más que un manual que hace, digamos, referencia a la normativa de la SST y que incluye todos estos elementos ya de diseño para poder poner la señalética como va y tener un proyecto completo que después nos permita calcular a lo mejor cantidades y obtener toda la información de nuestro modelo, ¿no? Eso creo que es algo muy importante de BIM, es el tema de la información. Y si se fijan, es la parte central, es la I de información,
toda esta información que nos va a ir permitiendo hacer distintos tipos de simulaciones, análisis, diseños, y el poder verlo en un ambiente gráfico es lo que realmente, digamos, aporta para el tema, por ejemplo, de toma de decisiones, para agilizar algún tema de aceptación. Y bueno, sin perder el detalle de la ingeniería, que es lo que estamos viendo acá con Civil 3D, en donde podemos insertar nuestras nubes de puntos como una superficie, y entonces sí, podemos empezar a trazar lo que son nuestros alineamientos, nuestros corredores, empezar a definir cómo sería nuestro programa de obra. En base a esto, lo que vamos a generar, como decíamos, es el modelo federado. Este modelo federado puede ir desde los PDFs que yo recibo como un proyecto con las secciones tipo, con dónde va a pasar mi trazo, y lo puedo empezar a generar en un anteproyecto muy visual como lo estamos viendo ahora en InfraWorks, en donde vamos a estar haciendo nosotros cambio a lo que es nuestra sección tipo, vamos a poder cambiar nuestras elevaciones, vamos a poder obtener reportes, por ejemplo, con las volumetrías de cortes, rellenos, incluso acarreos, para ver cómo es que se está comportando mi proyecto. De esta forma poder tomar decisiones y hacer ligeros ajustes, digamos, en lo que sería mi proyecto, para yo de aquí llevármelo hacia la parte de un proyecto detallado. ¿Qué es importante cuando estamos generando este proyecto? Pues bueno, es importante tomar en cuenta todas las consideraciones o lo que tengo realmente en el contexto, como mencionábamos, ¿no? Empezar a hacer a lo mejor algún tipo de simulación. En este caso, lo que se está haciendo es una simulación de tránsito de todo el tramo, en donde podemos nosotros, gracias a un estudio de tráfico, ver cómo es que se va a desempeñar este tramo si nosotros ponemos a lo mejor esta glorieta. De esta forma podemos ver si es óptimo, podemos ver que acá en esta intersección estamos teniendo problemas. Entonces, podemos realmente tomar la información de diseño para tomar decisiones propias hacia lo que vamos a construir y llegar con el mejor proyecto posible. Y como decíamos, acabar con lo que es nuestro proyecto geométrico, ya en el que tengamos propiamente todas nuestras secciones, nuestras volumetrías, tengamos los documentos constructivos con los que podemos llegar a ejecutar. Algo muy importante es poder tomar en cuenta todos los datos que se encuentran en el entorno, por lo cual tenemos una conexión directa con Esri, con la parte de ArcGIS, que es la plataforma en donde ellos almacenan, digamos, toda la información geográfica. Aquí se encuentran datos, por ejemplo, de INEGI, de Conagua, Conavío. Podemos encontrar datos como uso de suelos, datos como por dónde pasa la red de agua en el estado, por ejemplo, en Jalisco, Chiapa tiene algo almacenado aquí de esta forma. Entonces podemos ir integrando todos estos datos en nuestro modelo para todos nuestros proyectos, ver realmente cómo se comportan en un contexto real, ¿no? Aquí ya estamos diseñando sobre lo que realmente existe y podemos hacer cada vez más ricos nuestros modelos agregando toda la información con la que contemos. Por aquí algún levantamiento topográfico, podemos definir en dónde es el punto. Incluso todo esto, gracias a la tecnología, se puede hacer desde campo, desde el celular, por ejemplo, nuestro equipo de topografía puede actualizar algo que se encuentra en el sitio de obra. Él lo actualiza y entonces el proyectista desde la oficina va a sincronizar los datos y va a ver la información que el equipo de topografía con su celular que tiene un GPS le está actualizando al modelo, ¿no? Entonces es importante que todo esto está georreferenciado y se puede ubicar en un punto en el espacio, digamos. Aquí es valernos de toda esta información para llegar a tener un diseño en contexto, ¿no? Aquí vamos a hablar un poco más de la simulación de tráfico, en donde vemos una intersección tradicional, cómo se junta por ahí lo que es, digamos, mi flujo vehicular. Teníamos algunas zonas que estaban saturadas. ¿Qué pasa si nosotros cambiamos este diseño y hacemos aquí una rotonda, una glorieta? Pues bueno, lo que tenemos es que ya no tenemos ese cambio o ese flujo, digamos, que estábamos viendo ahí en rojo, ¿no? Entonces, de esta forma podemos empezar a diseñar o a planear mejor nuestros proyectos. Hablando de la información, decíamos, es algo muy importante, ¿no? Muchas veces tenemos un proyecto en oficina, en gabinete y tenemos otro proyecto en campo. Pasa 1 o 2 meses de ejecución hasta que de repente se decide hacer un recorrido de obra para ver cómo está la obra, porque me están reportando un avance del 35%, pero yo en el avance fotográfico a lo mejor no lo estoy percibiendo. Entonces voy a hacer mi recorrido de obra y me encuentro con que, pues sí, a lo mejor se tiene un avance del 35%, pero se aventaron a hacer lo que es todo el fresado
y ya abrieron todo el tramo, pero no han ni siquiera rehabilitado nada, ¿no? Entonces, aquí es donde empiezo a necesitar ese acceso a la información, el yo poder ver a lo mejor estos avances físicamente demostrados en algún plano, en alguna plataforma visual, me podría a mí ayudar a contextualizarlo. ¿Qué es lo que típicamente pasa? Existen estos silos de información, ya sea de forma interna, o incluso con nuestros subcontratistas, con nuestros clientes. Por ejemplo, si tenemos un proyectista y luego de aquí pasa la parte de licitación, existen estos, digamos, estas caídas en lo que es la información, o incluso, por ejemplo, de la parte de construcción a cuando ya van a operar la carretera, tenemos otra pérdida de información y se tiene que tener tiempo para recuperar esa información, volver a, digamos, a tener el proyecto y bueno, después arrancar. Lo que buscan estas plataformas de colaboración o centralización de información en la nube es justo una ejecución lineal en la que todos puedan tener acceso a la información en tiempo real y que puedan estar, digamos, viendo las propiedades del modelo cuando ellos necesitan entrar a ver, oye, ¿cómo va mi obra que tengo en Mérida? ¿Cómo va la obra que tengo en Durango? Bueno, saber realmente cómo se están desempeñando las obras en tiempo real, creo que es algo muy importante para la toma de decisiones, incluso para la liberación de estimaciones que por acá muchas veces llegan estimaciones en la Ciudad de México de distintas partes de la República, y el que ellos pudieran visualizar estos modelos y ver cómo se encuentra el avance soportado a lo mejor con un tema de nube de puntos porque es la captura real de lo que ya se ejecutó, entonces se podría hacer esto, digamos, de una forma mucho más lineal. ¿Qué es la plataforma que tenemos para este tema de descentralización? Es BIM 360, es una plataforma en la que nosotros podemos subir todo lo que son nuestros modelos, nuestros diseños de Autodesk, de autoría de Autodesk, como de Civil 3D, y empezar a ver toda la información, ¿no? Como temas de cronogramas, temas de costos, empezar a tomar decisiones en base a los datos, empezar a ver realmente cuál es la falta de comunicación, qué es lo que está pasando, tomar desde la parte del diseño, la preconstrucción y la ejecución en obra, hasta la parte de operación y mantenimiento, que todo sea un flujo lineal, que la información sea siempre la misma y que todas las personas vayan a tener realmente la misma información y el mismo acceso a la información. Ya tenemos centralizada esta información, entonces, ¿cómo realmente le voy a dar yo el seguimiento que requiero en la obra, ¿no? ¿Qué es lo que voy a hacer para automatizar el control y el seguimiento en obra? Puedo generar estos dashboards o tableros digitales, como decíamos, verlo en un modelo que me permita visualizar lo que es el avance y no solo un catálogo que de 1000 conceptos me diga el concepto 1 al 100 van al 20% y del 300 al 400 van al 10%, sino que verlo físicamente y ver cómo se va desempeñando mi obra a lo largo del tiempo, cómo voy ejerciendo el presupuesto que tengo para temas de diseño, para temas de construcción, en qué etapa se encuentra cada uno de los subtramos y poder presentar esto incluso para una aceptación ciudadana, ¿no? ¿Cómo realmente voy a ir gestionando los avances de mi obra? Es algo muy importante que se logra gracias a la adopción tecnológica y de nuevas metodologías. Algo muy común es la obtención de datos en campo, ¿no? Por ejemplo, el tema de checklist para generar avances en calidad, en temas de seguridad, cómo yo puedo ir gestionando todos estos datos. Típicamente se hacen estos levantamientos, estos checklists de forma manual, pero si lo pudiera hacer en una tableta o en un celular, ir obteniendo la información que yo requiero de mi proyecto y si existe algún problema, poder levantar una incidencia y todos estos datos exportarlos a un PDF para que todo el mundo sepa lo que está pasando con mi proyecto, tener dashboards de información, tableros que me permitan visualizar realmente qué es lo que está pasando, ¿no? Con fotografías, informarle a las personas responsables qué es lo que tienen que resolver. Pues bueno, todo esto es posible gracias a la plataforma de BIM 360 que les estaba comentando. Y esto es el digitalizar el proceso o el avance de obra y lo que hoy en día se hace manual es poder hacerlo de forma digital para también tener una, de cierta forma, responsabilidad sobre los actores y saber que si, no sé, que si Mauricio Astor se está ejecutando tal obra, pues bueno, ver que realmente esté cumpliendo con los checklists de avance, que lo esté haciendo todos, digamos, en tiempo y forma, que a mí me esté llegando la información y que yo pueda entrar y cualquier día ver cómo va mi obra en tiempo real y tener la última información actualizada, ¿no?
Todo esto gracias, digamos, al análisis de datos y a la creación de reportes ejecutivos. ¿Qué es este análisis de datos o creación de reportes ejecutivos? Pues bueno, como decíamos, vamos a generar, por ejemplo, una incidencia en obra. Esa incidencia en obra nosotros tenemos que especificar el tipo, si es un tema de calidad, si es un tema de seguridad, un tema de avance de obra. Entonces, mediante estos filtros, después vamos a poder generar toda la información que necesitamos, ¿no? Hoy en día lo más importante es la información. Tenemos industrias como el tema aeroespacial, en donde una turbina puede generar hasta 40 terabytes de información cada hora. ¿Por qué en construcción no tomamos también esta información para valernos, digamos, durante la ejecución del proyecto? Y BIM 360 tiene la facilidad o este Construction IQ que se llama, en donde nosotros podemos detectar desde antes, gracias a los datos, algún problema antes de que pasen, ¿no? Todo esto es con predicción y análisis de datos. Si tengo un proyecto en el que mi contratista siempre está fallando en temas de ejecución, pues bueno, a mí me va a levantar una bandera roja en el que me va a decir, ¿sabes qué? Este proyecto representa un riesgo porque estás teniendo estos retrasos en el tema de suministro de materiales. Entonces, de esta forma yo sé en dónde voy a concentrar mi atención, ¿no? Muchas veces, acá en el tema de carreteras, al menos en mi experiencia, no nos dábamos abasto. Teníamos un control de proyecto para cada 3, digamos, carreteras. Se estaba trabajando simultáneo 21 carreteras en temas de rehabilitaciones, ampliaciones. Y entonces había una persona, digamos, encargada para 3, 4 proyectos, y luego yo tenía que centralizar la información de todos. Muchas veces te ibas a ver el proyecto que representaba más dinero, pero probablemente como tenía todos los ojos encima, ese proyecto se estaba desempeñando bien. Te perdías de vista un proyecto más pequeño y como no le estaban prestando la atención requerida, pues de repente algo ya se te empezaba a salir en temas de costos, en temas de tiempos, y ese proyecto te afectaba obviamente a los demás proyectos, ¿no? Entonces, esto te permite ir teniendo esa visibilidad y esa certeza. Muchas veces, ¿qué pasa? Tenemos los subcontratistas y el subcontratista XYZ. Espero que nadie acá tenga una empresa XYZ, pero bueno, el contratista XYZ está fallando siempre en temas, digamos, con los materiales. No llegan a tiempo los materiales, su personal no llega a la obra, me está causando rezagos en la construcción. ¿Qué pasa? Me dan una siguiente obra y como yo trabajo con él porque ya nos entendemos muy bien, se vuelve a contratar y vuelvo a presentar los mismos problemas, pero no me acuerdo de lo que pasó en la obra pasada, simplemente voy teniendo los mismos problemas. Esto nos permite también calificar a toda esa red de subcontratistas, de proveedores, mediante ahora sí que datos duros para poder saber cómo se están desempeñando y saber si me conviene llevármelos a la siguiente obra o saber en qué puntos les tengo que decir, ¿sabes qué? Por favor, concéntrate más en tal proveedor porque estamos teniendo estas fallas. Entonces, de esta forma podemos ir, digamos, dimensionando todo, ¿no? Es el usar los datos para la mejor toma de decisiones. Como decíamos, somos una industria rezagada en temas de uso de la información. Ahorita vemos plataformas digitales como Netflix, como Amazon, tomando toda la información que pueden para hacer este tipo de predicciones. En la manufactura, como decíamos, el caso de la turbina, imagínense lo que son 40 terabytes de información por hora de un avión que vuela 18 horas al día. Pues bueno, es un sinfín de información que únicamente la podemos analizar y registrar gracias al uso de la tecnología. Lo mismo pasa acá en carreteras, ¿no? Tenemos un sinfín de checklist, un sinfín de información que estamos registrando de avances, de temas topográficos, que muchas veces la dejamos perder y no la utilizamos para lo que realmente funciona. ¿Cómo vamos a reducir el riesgo de la pérdida de memoria histórica o justo toda esta información, ¿no? ¿Qué pasa? Pues bueno, tenemos cierto trabajo, pasan 6, 7 años y ya se perdieron los planos de aquel proyecto porque se quedaron en el escritorio de no sé quién y los tiró no sé cuál, o el disco duro ya se descompuso, entonces perdimos 300 de nuestros proyectos. ¿Qué es lo que me pasaba a mí? Digamos, la empresa en donde estaba se certificó en el tema del ISO para temas de justo la colocación de carpeta de, digamos, de rodamiento en carreteras. Teníamos los checklists de mantenimiento, los checklists de topografía, checklists de calidad, checklists de pavimentación, checklists de producción.
creo que eran más de 200 tipos de checklists distintos que se empezaron a implementar cuando yo estaba ahí en la empresa hace como unos 9, 10 años. Entonces, durante toda esta implementación, ¿qué pasaba? Pues empezaron las malas prácticas, ¿no? Tienes al jefe de pavimentación, sin, sin fin de ofender a nadie por acá conectado. Yo sé que con los que estamos acá no pasa, pero tenías al jefe de pavimentación que tenía que hacer su chequeo de la pavimentadora todos los días para ver que todo estuviera funcionando de forma óptima. ¿Qué pasa con el señor? Pues obviamente son jornadas de 18, 20 horas que lo último que quiere hacer a la 1 de la mañana, que van a empezar a colar porque tuvieron que parar el tiro hace 5 horas que se paró la planta, es sacar su checklist y checar la pavimentadora. Entonces, pues él muy fácilmente, como nadie se va a enterar, porque a lo mejor a alguien le dio flojera llegar a la hora del colado, pues él puede arrancar el colado sin tener este checklist, ¿no? Entonces llega el viernes, él va a generar todos sus checklists de lo que fueron sus colados de la semana y te va a entregar la información. Pero ¿qué pasa el sábado? Se descompone la pavimentadora y tienes que parar una semana porque es una pieza que no se tiene en México. Y entonces imagínense lo que es tener 3 plantas mezclado central paradas, más 70 agentes entre subcontratistas, supervisiones, etcétera, que te van a generar retrasos en el proyecto y además te van a generar un sobrecosto del proyecto. ¿Qué va a pasar con todo esto? Pues bueno, se descompuso porque no se hizo algo tan sencillo como un checklist de ver cómo estaba la pavimentadora, ¿no? En base a esto, lo que busca BIM 360 es el poder llevar todas estas carpetas, que sí, los checklists después llegábamos aquí en el tráiler de obra, que no sé si a alguien le resulte familiar, teníamos todos nuestros estantes y estaban muy bonitas acomodadas, las de mantenimiento, las de producción, las de pavimentación, pero nadie las volteaba a ver. Aquí el tema es irnos hacia un tema digital, poder tener la información centralizada en la nube para yo llegar y que es más fácil, meterme a la computadora y empezar a hacer filtros, empezar a hacer análisis de los datos, o tomar 7 carpetas, tomar todos los checklists, tener que vaciar todo eso en un Excel para después hacer tablas pivote y ver qué es lo que está pasando. Pues bueno, creo que se responde sola la pregunta. Y esto es realmente lo que busca la transformación digital en las carreteras hacia el ámbito, digamos, de lo que es la construcción, ¿no? Algo muy importante es que, por ejemplo, con esta plataforma de BIM 360 se tiene almacenamiento ilimitado y roles y permisos, por lo cual yo puedo definir qué nivel tiene cada quien, ¿no? El subcontratista puede ver únicamente las carpetas que yo le doy acceso y el otro subcontratista va a ver las que son referentes a él. Yo puedo hacer una carpeta para entregar documentos a supervisión y en lugar de tener que estarme yendo de la obra para ir a presentarle a supervisión el documento y poder liberar el tramo, él puede acceder a la plataforma, hacer una firma digital, decirme que está aprobado y esto va a acelerar el tiempo. Entonces, esto es lo que se busca con la tecnología, ¿no? Las actividades que hacemos hoy en día a día no se van a cambiar, simplemente vamos a buscar cómo hacerlas de forma más eficiente. Un tema de seguridad en la nube es muy importante, ¿no? Porque nuestros proyectos, pues obviamente no son proyectos que queramos hacer públicos, nuestra información es nuestra propia información, por temas de estimaciones, por temas de dineros que ande por medio, por temas a lo mejor de provisiones de gastos, etcétera. Toda esta información es única y exclusivamente de quien está en la plataforma y se cuentan con estas certificaciones que son certificaciones SOC 2, certificaciones ISO, en tema de protección de datos, de GDPR, que es el Global Data Politics Regulation, en donde realmente se asegura que la información es segura. Y bueno, esto está residiendo en un lugar que muchas veces es inclusive más seguro que un lugar físico, ¿no? ¿Cuáles son los beneficios que han visto, digamos, nuestros clientes? Esto fue algo que apenas salió el año pasado y lo que se hizo fue, a través de todos nuestros clientes, se hizo un consenso y se dividió en 4 pilares para el tema de ingeniería civil: el tema de crecimiento de negocio, el tema de sustentabilidad, que es algo muy importante el día de hoy, reducción de riesgos y el tema de la eficiencia operacional. Entonces, en estos 4 pilares se preguntó cuáles han sido, digamos, estos beneficios que han visto los clientes que se dedican a este tema, y estos fueron algunos de los que mencionaron. Yo por acá resalté algunos con una estrellita, que son los que yo en particular he visto o los clientes que atiendo en México me han reflejado.
y es que se ha mejorado la satisfacción de sus clientes, ¿no? Al presentar, por ejemplo, una propuesta como las que mencionaba Angélica, pues bueno, tienes un mayor nivel de aceptación, incluso aceptación ciudadana, te van diciendo sí al proyecto, puedes ir teniendo mejor seguimiento a los avances y el cliente obviamente está mucho más feliz de saber que su proyecto es un proyecto sano. Incrementar, por ejemplo, el reconocimiento como líderes de industria, pues bueno, al final del día existen protocolos y normas que hay que seguir y que los que son punta de lanza en el tema de la adopción tecnológica van viendo beneficios y en algún punto son los que pueden cumplir con estos requerimientos que pueden dictar incluso dependencias o gobiernos para ser ellos los que se les adjudiquen las licitaciones, ¿no? Reducir el tema del desperdicio de materiales, considerar lo que es el impacto ambiental que va a tener mi proyecto nuevo, digamos, reducir errores y retrabajos. Esto es algo importantísimo, el poder conceptualizar la obra antes de estar yo en la obra y pegar de la fibra óptica, pues bueno, voy a poder reducir todos estos errores, ¿no? Y al final del día, esto se centra en tener una mejor colaboración de equipo, que todos estemos informados y tengamos la misma información de lo que está pasando con nuestros proyectos, ¿no? Vamos a hablar rápidamente de cómo está BIM en México y en el mundo. Existen mandatos BIM para temas de infraestructura. Eh, Estos mandatos BIM, digamos, los países azules que se encuentran aquí sombreados en azul, son los países que ya cuentan con un mandato BIM. Si vemos acá en Latinoamérica, por ejemplo, en Chile y en Brasil, ya se cuenta con mandatos BIM. En Brasil específicamente para el tema de infraestructura, se tiene un mandato BIM con el Ministerio de Infraestructura y con el Departamento Nacional de Infraestructura y Transporte, que es muy importante porque esto han visto, digamos, los beneficios de la adopción. Y algo muy importante resaltar en este slide es que México se encuentra en verde, ¿no? Ya se está planeando, ya existe el interés, entonces ya se está buscando hacer todo este tema de la adopción BIM. Para Brasil que mencionábamos, bueno, Brasil es un caso especial porque a nivel nacional ellos ya empezaron, digamos, desde la parte del Ministerio de Infraestructura, Departamento Nacional de Transportes y la Ingeniería Nacional de Transportes Terrestres, empezaron a hacer todos estos mandatos y lo que ellos han ido haciendo es que los han ido bajando paulatinamente por estado. Ellos tienen una distribución distinta a la de México, es un poco similar a lo que se tiene en Estados Unidos con el tema de los DOTs, los Department of Transportation, lo tienen a nivel estatal y aquí simplemente cada estado va marcando sus reglas, ¿no? Ellos ponen los estándares de juego, dicen, ¿sabes qué? Si quieres entrar a mi licitación, vas a tener que tener un modelo así y vas a tener que hacer el seguimiento de obra mediante el modelo, vas a hacer esto. Entonces, eso es algo importante que han visto y digamos, lo han visto en todas las capas, desde los proyectistas hasta las concesionarias. ¿Cómo es que van avanzando nivel a nivel para que el proyecto nazca en BIM, siga en BIM, se ejecute en BIM y el gobierno pueda tener todos estos datos, ¿no? Entonces es algo que han visto, digamos, relevante. Igual por ahí todo este trabajo se ha hecho en forma conjunta con Autodesk y, digamos, para ocasiones futuras podemos involucrar a lo que es el Ministerio de Infraestructura en algún tema si es necesario para platicar experiencias que ellos han vivido. ¿Qué estamos haciendo, por ejemplo, en México? En México, bueno, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público lanzó en marzo del 2019 lo que es esta estrategia para la implementación del modelado de la información de la construcción MIC en México. Aquí digamos, BIM, simplemente se tradujo al español y se dejó plasmado como el modelado de la información de la construcción, en el cual vemos algunas fechas en las que ciertos proyectos con un monto mayor a cierta inversión van a tener que traer todos estándares. Vemos, por ejemplo, entidades como la SCT lanzando proyectos piloto, que fue el de Tamazunchale, Ciudad Valles, en donde ya venía cierta nomenclatura y ciertos, digamos, primeros pasos hacia una digitalización de procesos. Vemos empresas como, por ejemplo, Consorcio UJET con el levantamiento de nube de puntos, con la obtención de curvas, digamos, de nivel de estas nubes de puntos, diseños, anteproyectos, cómo realmente ellos van acelerando lo que es la adopción tecnológica y gracias a todas las tecnologías que cuentan, incluso, por ejemplo, el tema de vías férreas, ir acelerando estas obtenciones. Hay clientes, por ejemplo, como Cemex, que ellos crearon algo que se llama el ConstruHub,
que a través de este ConstruHub lo que buscan es implementar nuevas metodologías en el tema de adopción BIM, para poder llevarlas a la práctica y tener estos beneficios, ellos tener una mejor logística o planeación de lo que son sus materiales de construcción, gracias al control que se puede llevar a cabo de estas herramientas, ¿no? Ya para cerrar, voy a mencionar rápido el tema de lo que sería la colaboración de algunas industrias con Autodesk. Vamos a hablar de este caso puntual del Ministerio de Infraestructura. Nosotros con ellos, digamos, tenemos por ahí una alianza en la que Autodesk está apoyando a generar todo este, digamos, tracción, y más que tracción es simplemente el digitalizar. Se generan por ahí ciertos objetivos a corto plazo, mediano plazo, el poder, digamos, sensibilizar a las áreas del ministerio, y bueno, acá lo que se busca es también de cierta forma o a medida que sea del interés, el poder apoyar en todos estos temas, digamos, de adopción digital. Y bueno, con esto concluimos la presentación. No sé si por ahí tengan algún tema de preguntas y respuestas que podemos ir resolviendo por acá en el chat. Y pues bueno, simplemente para agradecer por ahí la invitación igual y su participación. Muchas gracias. Muchas gracias, Mauricio, por tu interesante participación. Y sí, tenemos en el chat algunas preguntas que quizá es oportuno responder. Por ejemplo, alguien pregunta sobre cómo conectar los modelos de las diferentes especialidades, ¿no? Ya ves, topografía, geología, geotecnia, pavimentos. ¿Cómo se logra esto, no? De manera práctica, ¿no? Así una respuesta rápida a esa, ahorita no puedo dar los tecnicismos porque me podría llevar una hora aquí platicándoles, pero de forma concreta, como se logra es que existen plataformas que permiten justo esta intercomunicación de datos. Por ejemplo, en el tema de InfraWorks, tú puedes insertar modelos de Civil 3D, modelos de AutoCAD, temas de ArcGIS, nubes de puntos, puedes insertar incluso modelos de Revit o de otras plataformas de terceros. Entonces, esta puede ser como una plataforma de descentralización para ver cómo se desempeñan las diferentes especialidades, o un Navisworks en donde puedes insertar más de 300 tipos de formatos para ver realmente cómo se comportan. Y esto es realmente importante porque sí Autodesk, digamos, es líder en ciertas partes de la industria, pero obviamente existen alianzas como la de Esri con ArcGIS, que ellos son los fuertes en temas de información geográfica, que para llegar a tener un proyecto nos tenemos que alinear con ellos, ¿no? O incluso, por ejemplo, nubes de puntos a través de Leica, escáneres láseres, lo que hace UJET. Pues bueno, tenemos que saber comunicarnos con estas otras plataformas, y es lo que busca Autodesk, el poder tener estas, digamos, entidades de descentralización de datos. Oye, pero para esta comunicación sí se requiere un estándar de comunicación o algo, ¿no? Claro, sí, y eso es muy importante definir, digamos, de entrada un plan de ejecución BIM se llaman, y esto es, pues como mencionabas, estandarizar y poner las normas del juego, ¿no? Que todos hablemos el mismo lenguaje, que sepamos cómo me tienen que dar algo, porque muchas veces tú contratas a un equipo de topografía y el equipo de topografía, si es la brigada A, la B o la C, te van a dar la información y los tres te la van a dar de forma distinta. Con uno puedes agarrarlo y empezar a trabajar de forma inmediata, con el otro a lo mejor tú tienes que reprocesar ciertos datos porque te lo dio en otro formato, te lo dio de otra forma, con otras cuotas, etcétera. Entonces es importante normalizar ahora sí que estos puntos clave para que todos jueguen y hablen el mismo idioma, y acelerar justo la integración de estos modelos. Oye, Mauricio, me preguntan si en la etapa de construcción se encuentra una interferencia que no estaba detectada, ¿qué procedería? Ok, bueno, esto, claro, no podemos detectar todas las interferencias de forma previa, y como todo, pues existe el error humano, ¿no? Esto no es mágico. Si se encuentra una interferencia que no se había detectado antes por cualquier tema, pues bueno, aquí lo que procedería es que se puede agilizar la toma de decisiones para esta interferencia. A lo mejor va a requerir una orden de cambio. Entonces yo a través de la plataforma tengo todo el proceso para gestionar órdenes de cambio, aprobaciones, y a lo mejor puedo hacer este proceso más rápido y expedito para dar especial atención a esos puntos que no se habían detectado antes, ¿no?
Sí, porque uno se puede imaginar todo el tipo de omisiones que puede haber en la construcción de 100 kilómetros de carretera, ¿verdad? Sí, Simplemente claro. desde el punto de vista de movimiento de tierras o de prácticas constructivas, ¿no? Yo he escuchado mucho el problema de los constructores de que cómo nos vamos a meter a BIM, ¿no? Si tenemos prácticas, ¿no? Especializadas, por ejemplo, para escalones de liga, en secciones en balcón, que especificarlas a detalles en el modelo digital sería un poco complicado, pero como sea, lo hay que hacerlo, ¿no? Claro, sí, totalmente. No nos vamos a quitar temas tradicionales o lo que vivimos al día a día. Eso es un hecho a medida, igual, esto es una curva de aprendizaje, ¿no? O sea, a medida que vayamos avanzando en la adopción, muchas veces agarramos mejores técnicas y vamos puliendo todo, que es realmente pues como todo proceso nuevo que se adopta. Oye, me comentan, por ejemplo, que a manera de comentario, de que toda la información BIM se puede recopilar en base de datos como ESRI, ¿no? Y Claro. luego usarse y monitorearse por entidades para identificar, pues, X número de datos, ¿no? ¿No? Como derrumbes, tráfico, etcétera, 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 ¿no? Pero esto es así, ¿no? Claro, sí, esto es básicamente como mencionas, es el poder usar toda esta información que está viviendo Nesri en plataformas como ArcGIS y también después llevártela a la parte del proyecto, ¿no? En donde ya puedes hacer un proyecto detallado con esta información y lo importante es centralizar la información para que todos puedan tener acceso a la información en tiempo real y que estemos hablando el mismo idioma, lo que platicábamos hace un momento. Oye, tengo algunas preguntas sobre, yo creo que hay mucha incertidumbre en la calidad de la nube de datos, ¿no? ¿No? Entonces me preguntan la mejor forma de obtenerlo, la capacidad del equipo de cómputo, ¿no? ¿No? Cuestiones de esas, ¿tú qué podrías sugerir, no? Mira, creo que ahorita con Leica vamos a poder ver un poco más de las especificaciones, porque como decía, cada quien tiene su área de expertise. Nosotros vamos enfocados más hacia la parte de diseño y a reaprovechar los datos que ellos nos dan, pero lo que sí podemos decir es que bueno, existen mejores prácticas para lo que es el escaneo, prácticas que Yuyeta, es importante voltear a ver a estas empresas mexicanas que hacen este tipo de procesos, porque ellos van teniendo la experiencia y como decía, todo es una curva de aprendizaje, ¿no? Lo haces una vez y a la siguiente vez ya sabes dónde posicionar el escáner, cómo posicionarlo y cada vez va siendo más eficiente. Creo que eso es muy importante y se puede tener, digo, corríjanme si me equivoco por ahí la gente de Leica, pero se pueden tener precisiones, por ejemplo, con drones de hasta más menos 5 a 10 milímetros, con un escáner láser de más menos 2 milímetros. Entonces, esto realmente es lo que va acelerando y va Sí, yo permitiendo creo que en la siguiente digitalizar los ponencia con procesos. Leica ahí le vamos a reiterar este asunto. Por ejemplo, alguien me preguntó de que, qué pasa con la captura de una nube de puntos en el mapeo móvil de un túnel en InfraWorks. ¿Se puede modelar esto? Sí, totalmente se puede, digo, si ya tienes la captura de la nube de puntos, tú la puedes insertar con las coordenadas geográficas en donde se encuentre, usando obviamente el mismo sistema de coordenadas. Nuevamente es un tema de estandarización, creo que es lo primero, ¿no? Poder estandarizar y normalizar las reglas del juego para que se hablen estas dos entidades. Entonces, hablar la realidad con lo que tienes en tu diseño, tú subes tu nube de puntos, puedes modelar ahí la nube de puntos, digamos, en InfraWorks, y luego te puedes ir a un diseño detallado, a lo mejor en Revit, ¿no? Si es un túnel que a lo mejor va a necesitar por ahí algún armado de acero, algún concreto, te lo puedes llevar a Revit, meter todo el armado de acero, obtener cuantificaciones del acero estructural, del concreto, y empiezas a generar ya lo que es tu proyecto. Entonces, esto es cómo ir acelerando la obtención Sí, de aquí, estos aquí es datos. inevitable el uso de muchas herramientas, ¿no? Que eso hay que tener en cuenta al entrar a este mundo digital. Mira, me preguntan también de una reiteración de lo mismo, del margen de error de los datos obtenidos digitalmente, qué tan precisos son. Yo creo que esto se lo pasamos a Leica, ¿verdad? Sí, digo, y aquí, pues realmente la tecnología es tan buena como lo que le metemos. No existe la famosa frase en software del garbage in, garbage out. Si nosotros tenemos los datos precisos, vamos a poder llegar hasta el nivel de precisión que nosotros requiramos. Es decir, la plataforma tiene un nivel, un acercamiento más que milimétrico. Entonces, mientras nosotros vayamos dándole la información precisa, lo vamos teniendo. Y algo que resaltar es lo que dices, existen distintas plataformas, distintas tecnologías, y es justo lo que Autodesk
se dio cuenta en el 2016, ¿no? Nosotros pasamos de un modelo en el que era licencias perpetuas, pasamos a suscripción y se generaron lo que son estas colecciones por industria. Entonces, precisamente existe una colección que se llama Arquitectura, Ingeniería y Construcción, que te trae más de 21, digamos, soluciones para que los ingenieros, arquitectos, etcétera, puedan utilizar. Entonces, el cliente, al usar más de 2 productos, utiliza la colección y ya puede empezar a generar sus flujos de trabajo en distintas plataformas e ir aprendiendo todo este conocimiento. Oye, hay una pregunta también de, oye, ¿qué capacidad de equipo de cómputo requerimos para manejar todo eso y almacenarlo, no? Claro. Bueno, creo que sí existe ese tabú, digamos, porque sí ha venido avanzando mucho la tecnología y a medida que ha avanzando mucho la tecnología, también las soluciones se han ido haciendo más ligeras. Si bien es cierto que no lo puedes hacer con un equipo de cómputo que a lo mejor usa, no sé, nuestros hijos para ir a la escuela, se puede hacer con cualquier tipo de workstation. Existen los requerimientos. Si ustedes entran, por ejemplo, en Internet, en Google, y le ponen Civil 3D, requerimientos del sistema, ahí ustedes pueden ir observando cuáles son los requisitos que tiene cada una de las plataformas para el óptimo desempeño y, digamos, de esta forma poder ir generando un mejor proyecto, ¿no? Pero como todo, pues si queremos avanzar también tecnológicamente tenemos que ir adoptando nuevas herramientas como tabletas, celulares, para poder ir haciendo uso de la tecnología y de lo que existe hoy en día, ¿no? Sí, ahí hay una relación inequívoca con el nivel de tecnología y pues no va a quedar otra más que evolucionar hacia allá. Mauricio, muchos quieren contactarte, si luego compartes su correo electrónico, quieren invitarte a todos lados, ¿no? Pues muchas gracias, Mauricio, ¿no? Claro, Paul, Por muchas tu gracias. presentación. Hasta aquí quedamos en esta parte del modelo digital.